Perfecto, tengan todos ustedes bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Vamos a empezar con el manejo, ¿no?, de las crisis hipertensivas en emergencias. Vamos a tomar en cuenta un abordaje actualizado, ¿no?, basado en la evidencia médica más actual que tengamos a la fecha para nuestro manejo adecuado. Como toda presentación, no tengo ningún conflicto de interés al respecto. Y vamos a iniciar viendo, ¿no?, de que las crisis hipertensivas actualmente llegan a representar, ¿no?, una elevación aguda de la presión arterial que va a requerir una atención médica inmediata. Obviamente, ¿cuál la importancia clínica en el servicio de emergencias? Va a llegar a constituir, ¿no?, entre el 1 al 2% de qué, de las consultas en los servicios de urgencias o emergencias, y obviamente que la mortalidad, ¿no?, oscila entre el 8 al 10% si es que no tienen un tratamiento oportuno en caso de una emergencia hipertensiva. Obviamente hay un gran riesgo, ¿no?, elevado, ¿no?, de complicaciones tanto neurológicas, cardíacas y principalmente renales de característica grave. Viendo y fundamentando, ¿no?, el aspecto epidemiológico y el contexto mundial, actualmente tiene una prevalencia global creciente. Obviamente tiene mayor predilección en países en desarrollo. Y obviamente hay un factor determinante: el control inadecuado de la hipertensión crónica en cerca, ¿no?, de más del 60% de los casos. Dentro de las definiciones clásicas y actualizadas, ha ido evolucionando, ¿no?, con los avances, principalmente en base a la comprensión fisiopatológica y la evidencia clínica actual. Dentro de las definiciones, según las principales guías internacionales, por ejemplo, la American Heart Association o la American Cardiology del 2023, nos hablan, ¿no?, de una presión, de una elevación aguda de la presión arterial mayor a 180-120 milímetros de mercurio, con o sin daño a órgano blanco, que va a requerir, ¿no?, una evaluación clínica de forma inmediata. Las guías europeas en el 2023 hablan, ¿no?, de un incremento severo de la presión arterial que puede estar asociada a daño orgánico agudo, subdividiéndose en urgencia o en emergencia hipertensiva como tal. Y las guías del Journal Night Script en la octava simplemente nos hablan, ¿no?, de una situación que requiere una reducción de la presión arterial en minutos o horas, principalmente para la emergencia, o en horas o días para la urgencia. Y las guías que tenemos eh, del 2024 nos hablan, ¿no?, que esta eh, guías de una elevación severa de la presión arterial con riesgo inminente de daño orgánico, que va a requerir que una intervención según la presencia o la ausencia de una afectación orgánica como tal. Obviamente hay ciertas eh, diferencias, ¿no?, que va a ser simplemente la presión del daño a órgano blanco que va a determinar la clasificación como emergencias, y obviamente la tendencia actual, ¿no?, en cuanto a al énfasis sobre la clínica en las cifras tensionales absolutas que van a tener nuestros pacientes actualmente. Dentro de las cifras de la presión arterial en las crisis hipertensivas, la American Heart Association y el Colegio Americano habla de una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 120, con una definición clara: elevación severa de la presión arterial con o sin daño a órgano blanco. La guía europea, es decir, la Sociedad Europea de Cardiología, el 2023, habla de 180, 120, al igual que la American Heart. Y las guías eh,
del Journal National eh, del Comité Nacional, habla de 180, 120, pero con una elevación aguda con riesgo a daño orgánico de forma irreversible. Y las guías del National Institute to Health Care del NICE del 2020 habla igual de 180 a 120, con una elevación crítica que requiere, ¿no?, una reducción controlada. Obviamente los valores son similares, pero difieren en cuanto a qué, a una recomendación de la evolución, el tiempo y la velocidad de reducción. ¿Hay criterios de diferenciación? Sí, la urgencia hipertensiva no presenta daño a órgano agudo o órgano blanco, y la emergencia hipertensiva sí incluye daño a órgano o progresión a órgano. Hay que ver la historia y principalmente la evolución que ha tenido. Ya en el año de 1970 hubo una reducción agresiva y rápida de la presión arterial, donde han utilizado el aspecto de lo que es el dioxazócido y el nitroprusiato sin adecuación a la monitorización. Entre el año 80 a 90 ya han llegado a utilizar lo que son los primeros bloqueadores del canal de calcio como el nicardipino, con una comprensión de qué, del daño por la reducción excesiva. Entre el año 2000 al 2010, estas primeras guías estructuradas del journal como tal hace una introducción ya de un tratamiento actual, como es el abetalol y el esmolol. Ya para el 2010 al 2020 hay un enfoque, ¿no?, hacia el descenso gradual entre un 20 y un 25%, y el aspecto de nuevos fármacos como el clevedipino para el manejo, ¿no?, de estas urgencias como tal. Y actualmente hay, ¿no?, un manejo basado de órganos diana afectados con criterios de qué, de individualización. Sí hay una importancia en cuanto al diagnóstico. Entre un diagnóstico precoz y la intervención oportuna van a determinar que el pronóstico del paciente que va a tener esta crisis, tomando en cuenta el aspecto de la mortalidad y de la morbilidad. Cada hora de retraso en el tratamiento incrementa que la mortalidad en 1,5% en las emergencias hipertensivas y una reducción del 40% en complicaciones cardiovasculares con manejo precoz. La disminución de secuelas neurológicas permanecen en más del 50% con intervención en los primeros 60 minutos. ¿Cuál va a ser la consecuencia del diagnóstico tardío? Progresión a daños de órganos irreversibles, en este caso la encefalopatía y la insuficiencia renal, aumento, ¿no?, de la estancia hospitalaria media de 3,2 a 7,8 días, y la mayor cantidad de reingresos del 28% versus el 12% en los 30 días posteriores. ¿Cuál va a ser el objetivo principal del tratamiento de la emergencia hipertensiva? Va a ser tener unos objetivos bastante claros y basado en la evidencia para minimizar principalmente las complicaciones y optimizar los resultados clínicos. Quiere decir que debemos de prevenir o limitar el daño agudo a órgano blanco, cerebro, corazón, riñón. Reducción segura y controlada de la presión arterial entre 20 a 25% en la primera hora, y una elección correcta del fármaco según el órgano afectado y las comorbilidades del paciente. Hay que tomar en cuenta la monitorización hemodinámica continua y el ajuste terapéutico sin respuesta. La definición temprana también del destino del paciente. Si va a ir a una unidad coronaria, va a ir a la unidad de cuidados intensivos o va a tener alta nuestro paciente. Dentro de la clasificación como tal, vamos a tener principalmente a la urgencia hipertensiva y a la emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva
tiene una elevación severa, ¿no? De la presión arterial, mayor a 180, 120, sin evidencia, pero de daño a órganos agudos o a órganos diana, la reducción tiene que ser gradual entre 24 y 48 horas con medicación oral de forma posible y el manejo ambulatorio con seguimiento estrecho. Versus la emergencia hipertensiva, que hay un daño, una elevación severa con daño agudo, progresivo a órgano diana, requiere que una reducción inmediata y controlada de la presión arterial de minutos a horas, con la necesidad de ingreso hospitalario y la monitorización intensiva, de preferencia en las unidades de cuidados intensivos, con tratamiento parenteral intravenoso en la mayoría de los casos, de forma ideal con el labetalol. Vamos a ver las características de la urgencia hipertensiva, que tiene características clínicas, como paciente sintomático pero sin compromiso a órgano diana, con reducción gradual de la presión arterial, preferentemente en horas, con medicación oral, no quiere en la mayoría de los casos la hospitalización. Dentro de las manifestaciones comunes que va a tener este tipo de pacientes, cefalea, mareos, epistaxis y ansiedad. La hipertensión grave en pacientes postoperatorios o con fallo a la adherencia terapéutica y un riesgo a mediano plazo si es que no corregimos adecuadamente esta urgencia hipertensiva en un lapso de 72 horas. En relación a la emergencia hipertensiva, que sí requiere una reducción inmediata de la presión arterial por el daño agudo o progresivo a órgano blanco, ya que es una condición potencialmente fatal que va a requerir que una intervención inmediata. Va a tener características definitorias, sí, como principalmente la evidencia clínica o de laboratorio que tiene un daño agudo a órgano diana, la necesidad de la reducción y que requiere que hospitalización, monitorización y el uso de fármacos. Obviamente, ¿qué órganos diana comúnmente están afectados a nivel cerebral, generando encefalopatías, accidentes cerebrovasculares y hemorragias subparanoides? A nivel del corazón, los síndromes coronarios agudos, el edema agudo pulmonar y las insuficiencias cardíacas agudas, y a nivel del riñón, presentan, ¿no?, una lesión renal aguda, hematuria y proteinuria en nuestro paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas entre la urgencia y la emergencia, vemos que en la urgencia hipertensiva el estado general, aparentemente un paciente estable, presenta síntomas como cefalea leve moderada, mareo y ansiedad. No hay daño a órgano diana. Sí, a nivel del fondo de ojo podemos evidenciar, ¿no?, una retinopatía grado 1 o 2. A nivel cardiovascular no hay signos de sobrecarga aguda. A nivel renal, aparentemente estable. Y obviamente que el tiempo de reducción de la presión arterial en horas, 24 48 horas, y obviamente que la vía de administración de preferencia oral. En relación a la emergencia hipertensiva, donde el estado general evidencia, ¿no?, un compromiso hemodinámico variable, dentro de los síntomas hay una intensa cefalea, confusión, convulsiones y déficit focal, el daño a órgano blanco está presente, es progresivo y es agudo. A nivel del fondo de ojo vamos a evidenciar, ¿no?, el papiledema con hemorragias, exudados grado 3 4 a nivel cardiovascular, presente dolor, edema agudo de pulmón y en algunos casos disección aórtica. En la parte renal hay una insuficiencia renal agudo con deterioro agudo y hematuria, y la reducción tiene que ser de minutos a horas, es decir, inmediatamente y de forma controlada. De preferencia intravenoso. Hay predictores de gravedad, es decir, una elevación rápida de de la presión arterial en pacientes que eran normotensos previamente, con compromiso del estado de conciencia, la presencia de síntomas neurológicos focales y obviamente que la creatinina con una elevación de 1,5 miligramos o una elevación aguda de más del 30%. Obviamente que los órganos afectados en la emergencia hipertensiva van a ser el cerebro, dándonos como resultado la encefalopatía hipertensiva, el accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico y convulsión. A nivel del corazón, síndrome coronario, edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca. Riñones, insuficiencia renal aguda, microangiopatía trombótica y la hematuria. En la retina, generado el papiledema, las hemorragias y los exudados. Y obviamente a nivel de aorta y grandes vasos, el aneurisma, estructura vascular y la disección aórtica. ¿Cuál va a ser mi flujograma, ¿no?, de atención general o del manejo general?
Pacientes con presión arterial mayor a 180, 120, que tengan una evaluación rápida mediante una historia, un examen físico, tenemos que evidenciar que el daño a órgano blanco. Si no hay, urgencia hipertensiva con reducción gradual, medicación oral y observación de 6 a 12. Si hay evidencia de órgano, de daño a órgano, a órgano blanco, emergencia hipertensiva, reducción inmediata, fármacos intravenosos y el ingreso a una unidad de cuidados intensiva. Vamos a tener situaciones clínicas frecuentes. Obviamente van a haber escenarios clínicos distribuidos en las crisis hipertensivas según en el ámbito hospitalario. Podemos identificar en los servicios de urgencias patrones frecuentes, como la encefalopatía hipertensiva en un 17,5%, síndromes coronarios en el 11%, edema agudo de pulmón en un 16,5%, crisis hipertensiva sin daño orgánico en un 32,5% y preeclampsia y eclampsia en un 6,5% con compromiso renal agudo en un 9%. Obviamente que el 60 al 70% de las crisis hipertensivas en pacientes con hipertensión conocida que abandonaron o han llegado a modificar ¿qué? Su tratamiento. Dentro de la incidencia y la prevalencia, representa 1 a 2% de todas las visitas a emergencias a nivel mundial. Tiene una incidencia de 3 a 5% en pacientes hipertensos. Mayor prevalencia en población afrodescendiente y latinoamericana. ¿Cuáles son los factores de riesgos principales? Una reducción del tratamiento hipertensivo hasta un 60% de los casos, la hipertensión mal controlada o no diagnosticada en un 30% y la mortalidad a los 90 días en la emergencia hipertensiva en un 11 a 20%. ¿Cuál es la fisiopatología como tal? Es decir, conocer el mecanismo que haya generado esa crisis hipertensiva. Tenemos que se produce, ¿no? Cuando existe una pérdida súbita de todos los mecanismos fisiológicos que van a generar, ¿no? Esa autorregulación vascular que ha generado un daño estructural acelerado. Mecanismos principales: interrupción de la autorregulación cerebral, renal y cardíaca a niveles críticos de la presión arterial. Ha habido una activación generando una vasoconstricción intensa porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se ha activado. Hay una hiperactividad simpática con aumento de ¿qué? De catecolamina circulante. Se produce una cascada del daño con disfunción endotelial aguda, con producción alterada de óxido nítrico, que da como resultado un estrés oxidativo y principalmente la liberación de ¿qué? De radicales libres con daño tisular. Se produce una trombosis microvascular y activación de ¿qué? De la cascada inflamatoria. ¿Van a existir cambios hemodinámicos? Sí, que generan un desbalance agudo entre los mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores que alteran el aspecto de la homeostasis vascular, generando esa interrupción en la autorregulación, una vasoconstricción arterial severa con aumento de la resistencia vascular periférica. Hay un aumento compensatorio, principalmente del gasto cardíaco inicialmente, seguido de una falla postcarga elevada, con disfunción endotelial y activación de ¿qué? De cascadas inflamatorias. Hay también una liberación de mediadores vasoactivos, principalmente la endotelina 1, la angiotensina 2 y las catecolaminas. Tanto la presión arterial media elevada de forma sostenida por encima de los límites de autorregulación, que va a ser más de 150 milímetros, genera como desencadenante de la disfunción endotelial y el posterior daño orgánico. Esa lesión endotelial aguda provoca daño directo al endotelio vascular, generando eventos inflamatorios. Y debemos de reconocer cuál va a ser el rol del endotelio y la activación de dichos mediadores inflamatorios. Va a haber el aumento de la endotelina 1 y disminución del óxido nítrico, generando una alteración del equilibrio vasoconstrictor-vasodilatador. Hay una activación del sistema renina-angiotensina de forma local que tiene una liberación de la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y es un estimulante inflamatorio. Se induce el estrés oxidativo con producción de especies reactivas de oxígeno que perpetúan
este daño vascular. Y obviamente esto genera que haya un incremento de las citocinas proinflamatorias, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y moléculas de adhesión, el BCAM1 y el ICAM1, que hacen que haya una infiltración leucocitaria facilitada. Va a haber la activación plaquetaria con la liberación del tromboxano A2 que produce o favorece en sí a la trombosis microvascular. El daño a órgano blanco, principalmente el cerebro, que es vulnerable, ¿no? Durante una crisis hipertensiva debido al fallo de sus mecanismos de autorregulación vascular a presiones extremadamente elevadas. Se genera ese edema cerebral vasogénico por el aumento de la permeabilidad vascular, genera una encefalopatía hipertensiva con alteración de la conciencia, cefalea y convulsiones, alteraciones visuales con el edema y las hemorragias, con riesgo de hemorragias cerebrales a causa de esa ruptura de microaneurismas y obviamente la isquemia por vasoconstricción compensatoria excretora. Acá pueden observar un edema cerebral en una crisis hipertensiva que puede ser reversible, ¿no? Si podemos controlar la presión arterial de manera óptima y gradual. Obviamente, una reducción excesiva puede causar hipoperfusión e isquemia a nivel cerebral. Otro de los órganos blancos, el corazón, dependiendo de los mecanismos fisiopatológicos, generan dos situaciones. Un edema agudo de pulmón, que genera una disfunción diastólica súbita con aumento de presión tanto en aurícula izquierda y la congestión pulmonar. Y un síndrome coronario agudo que genera un aumento en la demanda miocárdica con desequilibrio entre el aporte y la demanda. Hay incremento de las troponinas en un 35-40% y obviamente el desarrollo de la insuficiencia cardíaca aguda por aumento brusco de la subcarga. Obviamente los hallazgos clínicos claves, disnea aguda, oftornea, estertores crepitantes, el S3 audible con distensión venosa yugular y dolor precordial. Hay que tener en cuenta como dato clave que el 27% de los edemas agudos de pulmón hipertensivos van a presentar que una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservado, a diferencia del edema agudo de pulmón cardiogénico clásico, donde no es preservada, más al contrario, es reducida. A nivel renal, va a haber, debida principalmente a esa vascularización y a la función reguladora del sistema renina, angiotensina, aldosterona, una hiperperfusión sostenida desencadena daño estructural y funcional. Es decir, va a haber una elevación rápida de la creatinina y de la nitrógeno ureico, generando esta lesión o esta injuria renal aguda. Puede haber una microangiopatía trombótica similar al aparato o al síndrome urémico hemolítico y obviamente la proteinuria patológica, más de 300 miligramos en 24 horas. Y es evidente la hematuria micro y macroscópica, la oliguria progresiva y alteraciones hidroeléctricas y obviamente la necrosis tubular aguda en casos severos. Alerta clínica. La función renal debe monitorizarse estrechamente durante una crisis hipertensiva. El descenso mayor al 30% de la tasa de filtrado glomerular durante el tratamiento puede sugerir una sola cosa: hipoperfusión renal, porque ha habido una reducción excesiva de qué? De la presión arterial. A nivel de retina, vamos a encontrar un papiledema, es decir, un edema del disco óptico por aumento de la presión intracraneal secundario a la hipertensión maligna, hemorragias retinianas en flama, puntiformes o en astilla por la ruptura, ¿no? de los microbrazos, exudados duros y algodonosos, considerados como microinfartos retinianos y de depósitos lipídicos, y obviamente un estrechamiento arterial por la vasoconstricción compensatoria inicial. Hay que tomar en cuenta la clasificación de Ken Weigener-Barger, que me habla del grado 3, donde hay hemorragias y exudados cetinianos. En el grado 4 hay papiledema más signos de grado 3 por la emergencia hipertensiva. Evidentemente, en la exploración del fondo de ojo, que va a ser una técnica no invasiva, pero ideal y crucial para evaluar el daño hipertensivo agudo y proporcionar, ¿no?
una información inmediata sobre la gravedad. Los mecanismos que van a estar implicados van a ser dos: el sistema de renina-angiotensina-aldosterona con el aumento de la angiotensina 2, potente vasoconstrictor, que eleva, ¿no?, la resistencia vascular, una retención de sodio y agua por estímulo de la aldosterona, incrementando la volemia y la presión arterial, y el remodelado vascular e hipertrofia ventricular. El sistema nervioso simpático, otro de los mecanismos implicados, donde va a haber esa liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que generan un aumento del gasto cardíaco y la vasoconstricción que se ha generado, con estimulación a nivel de los receptores alfa y beta adrenérgicos, generando el aumento del tono vascular. Se genera ese estrés oxidativo con disfunción endotelial y daño orgánico. Hay que conocer la fisiopatología del lema agudo de pulmón hipertensivo, una de las manifestaciones clásicas de la emergencia hipertensiva con mecanismos específicos. Estos mecanismos hemodinámicos principales se va a deber a lo que es la hipervolemia, porque va a haber una redistribución aguda del volumen intravascular hacia la circulación pulmonar. Va a haber una disfunción diastólica aguda con un aumento rápido a nivel de la poscarga que compromete el llenado ventricular, y obviamente un aumento súbito, ¿no?, de la presión hidrostática capilar, que va a ser mayor al 25 milímetros de mercurio. La cascada fisiopatológica genera un aumento de la resistencia vascular sistémica, que va a llevar a un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, con un aumento en la presión auricular izquierda, generando una trasudación de líquido al espacio alveolar por una superación de la presión oncótica. Va a haber liberación de mediadores inflamatorios que aumentan, ¿qué?, la permeabilidad capilar. La fisiopatología del accidente cerebrovascular hemorrágico en las crisis hipertensivas representa actualmente una de las complicaciones más graves de la crisis hipertensiva en la emergencia hipertensiva como tal, con mortalidad superior al 40% a los 30 días. ¿Cómo se generan esos mecanismos patológicos principales? Se da por una ruptura vascular, por ese estrés mecánico excesivo a nivel de la microvasculatura cerebral, que previamente ya estaban debilitadas. Hay un sobrepaso, ¿no?, en cuanto a la capacidad de autorregulación cerebrovascular, teniendo un límite superior de la presión arterial media en 160. Es la remodelación vascular crónica con hipertrofia de capa media y alteraciones, ¿no?, de colágeno en pequeñas arteriolas. Las consecuencias fisiopatológicas: daño directo a nivel del parénquima cerebral, generando un hematoma expansivo, efecto de masa. Hay edema perilesional con exacerbación del daño tisular secundario y una hipertensión intracraneal con riesgo de qué, de herniación cerebral. Mi punto crítico: el control de la tensión arterial debe ser cauteloso. ¿Para qué? Para no reducir excesivamente la presión de perfusión cerebral en regiones de penumbra que se van a poder convertir en zonas de isquemia irreversibles. Entonces, la fisiopatología resumida de la crisis hipertensiva puede darse por autorregulación, por sistemas neurohormonales, por daño a nivel endotelial, con una respuesta principalmente inflamatoria a consecuencias finales, que puede dar edema cerebral con encefalopatía, isquemias miocárdicas, daños glomerulares agudos, con daño endotelial diseminado en nuestro paciente. ¿Cuál va a ser mi evaluación inicial en urgencias? Es una evaluación sistemática, estructurada, para poder identificar rápidamente el nivel de riesgo y el tratamiento adecuado. Mi prioridad: el ABCD: asegurar una permeabilidad de la vía aérea, evaluar la frecuencia, patrón y el esfuerzo respiratorio, y el valor de pulso, perfusión y presión arterial, tomando una medición correcta de la presión arterial con el manguito apropiado, 40% del perímetro del vaso que tiene que cubrir, paciente sentado, con la espalda apoyada, brazo a nivel cardíaco, tomar al menos dos medidas que van a ser separadas entre 1 a 2 minutos, y obviamente confirmar la medición en ambos brazos, en el cual va a haber una diferencia mayor a 20 que sugiere patología vascular. Hagamos una anamnesis orientada a la crisis hipertensiva, que debe priorizar la información crucial para determinar
Uno, la gravedad y el tratamiento. Síntomas de alarma neurológicos, cefalea intensa, alteraciones visuales, confusión, focalidad y convulsión. A nivel cardíaco, dolor torácico con disnea, palpitaciones y la oftornea. Y a nivel renal va a presentar oliguria, hematuria y edema agudo. Los antecedentes que debemos de conocer, el tiempo de evolución, cuándo inició y la duración de la hipertensión y de los síntomas actuales. ¿Qué medicación antihipertensiva toma? ¿Tendrá un cumplimiento terapéutico? ¿Habrá tenido modificaciones recientes en el tratamiento o directamente ha tenido un abandono? Las comorbilidades. Puede ser que tenga cardiopatías, nefropatías, vasculopatías, gestación o una preeclampsia previa a nuestro paciente. Tengo que hacer un examen físico en la crisis hipertensiva, que va a ser sistemática para determinar o detectar el daño agudo a órgano blanco y obviamente que se tiene que realizar de forma detallada y protocolizada o en sí, nuestro examen físico en el servicio de emergencias al momento que podamos evaluar a nuestro paciente. Tenemos que hacer una evaluación neurológica, determinar el nivel de conciencia en base a la escala de coma de Glasgow, ver la focalidad neurológica y si hay evidencia de signos meningios, ver las alteraciones visuales, la campimetría por confrontación y la evidencia de qué, de papiledema. Tengo que generar una evaluación cardiopulmonar, es decir, la auscultación de ruidos cardíacos, la presencia de galope S3, S4, soplos y la ingurgitación yugular, auscultar las crepitantes pulmonares, la sibilancia o detectar un derrame pleural o el edema agudo de pulmón. En la evaluación renal y vascular, el dolor en flancos, ver si hay oliguria o anuria en nuestro paciente y edemas periféricos y los pulsos periféricos, determinar la simetría o los suplos a nivel carotídeo o abdominal, pensando en la disección. La evaluación del fondo de ojo en base a la clasificación de Kane-Wegener-Barker para determinar si es un grado 3, donde hay hemorragias retinianas en llama con exudados algodonosos, o el grado 4 con papiledema más los hallazgos del grado 3. Dentro de los estudios iniciales o del laboratorio que vamos a pedir, necesitamos pedir el aspecto de que de un hemograma para valorar qué, la hemoglobina, el hematocrito, leucocitos y las plaquetas. ¿Qué hallazgos patológicos podemos encontrar? Anemia, esquistocitosis, si hay microangiopatía, y obviamente, ¿qué relevancia clínica va a tener esta? Evaluar la anemia o la hemoconcentración para poder detectar hemólisis en cuanto a una microangiopatía que podamos encontrar. La función renal, tenemos que ver la creatinina, el nitrógeno ureico, el filtrado glomerular estimado. ¿Qué hallazgos? Aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos desde el valor basal. Permite detectar daño renal agudo y valorar el ajuste de qué? De los fármacos. A nivel de los electrolitos, ya saben, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio, para ver si hay una hipocalemia o una hipomagnesemia que pueden detectar, ¿no? O potenciar arritmias o que pueden afectar, ¿no? La respuesta de los fármacos. Las enzimas cardíacas, tanto las troponinas y T ultrasensibles y el CKMB, me va a permitir que si están aumentadas las troponinas, hacer una sospecha de una isquemia miocárdica para que yo pueda descartar, ¿no? Los síndromes coronarios agudos y evaluar el daño miocárdico secundario que se puede presentar. Dentro del análisis de orina, voy a pedir proteinuria, hematuria y cilindros para determinar si mi paciente está con hematuria, cilindrinuria y proteinuria. Obviamente, esto me da como relevancia clínica el aspecto de que de lesión renal, preeclampsia o glomerulopatía. El perfil hepático, como el ALT, ACT, la FA, la fosfatas alcalinas y las bilirrubinas, para que encontremos aumento de las transaminasas en el síndrome de Gel o en las hepatitis, para poder ver el daño hepático en la preeclampsia o el síndrome de Hiller. Los péptidos natriuréticos cerebral o su isoforma PRO, que son los péptidos natriuréticos, cuando están elevados esto, me puede llevar a qué? A evaluar la falla cardíaca en el edema agudo de
pulmón. Obviamente, solicitar estos estudios desde el primer contacto con el paciente y obviamente el tiempo hasta los resultados. No debe retrasar el tratamiento en las emergencias hipertensivas. Dentro de los estudios de imagen, son esenciales, ¿no? Para evaluar que el daño órgano blanco y determinar la conducta terapéutica. Vamos a pedir radiografía de tórax, que nos va a permitir evaluar si hay cardiomegalia, redistribución vascular, edema pulmonar o congestión. La tomografía eh, cerebral para determinar o fundamentalmente ante el déficit neurológico detecta hemorragia, isquemia, edema o lesiones ocupantes. El electrocardiograma identifica la hipertrofia, la isquemia, la arritmia o la sobrecarga. La ecocardiografía a pie de cama o el focus cardíaco me va a permitir valorar la función tanto sistólica como diastólica, determinar el derrame pericárdico o la hipertrofia ventricular. Y obviamente el fondo de ojo que me va a permitir detectar lo que es la retinopatía hipertensiva, hemorragia y exudados o papilidad. Algo que debemos de recordar y que se nos tiene que grabar, puede ser pregunta de examen. La ausencia de hallazgos neurológicos no descarta daño agudo a órgano blanco, por si acaso. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales o como causas secundarias de elevación aguda de la presión arterial? Dentro de las causas neurológicas, vamos a tener lo que es la hipertensión intracraneal, la isquemia cerebral, las hemorragias supraranoideas y el traumatismo encefalocraneal. A nivel renal, vamos a tener desde las glomerulonefritis agudas, las estenosis arteriales renales, las crisis esclerodérmicas renal y las vasculitis renales. A nivel endocrino o endocrinas, los feocromocitomas, las crisis tirotóxicas, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo por fármacos, cocaína, anfetaminas, rebote por suspensión en cuanto a la medicación, el uso de IMAO más tiramida o los inhibidores de la calcineurina en nuestros pacientes. A nivel cardiovascular, la coartación aórtica, la insuficiencia aórtica, los estados hiperdinámicos y evidentemente el síndrome aórtico agudo. Mi algoritmo de diagnóstico en emergencias y en urgencias: presión arterial mayor a 180-120, una evaluación inmediata entre el ABCD más la historia clínica, estudios iniciales, electrocardiograma, laboratorio, imagen, según la clínica, y determinar si hay síntomas de daño orgánico agudo. Si lo hay, catalogado como emergencia hipertensiva para determinar si es neurológico, cardíaco, renal o otros y determinar un manejo intensivo en la unidad de cuidados intensivos con antihipertensivos intravenosos. Si no hay síntomas de daño orgánico, pueden ser asintomáticos o con síntomas leves, pueden tener cefalea, ansiedad, sin evidencia de daño orgánico, con un manejo ambulatorio, es decir, tratamiento antihipertensivo oral. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de monitoreo intensivo? Principalmente en pacientes con emergencia hipertensiva para prevenir las complicaciones y ajustar la terapia antihipertensiva. ¿En quiénes está indicado este monitoreo intensivo? En pacientes con presión arterial de más de 220-120, que se ha instaurado un daño agudo o eh, a órgano blanco, encefalopatía hipertensiva con accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, en pacientes que tienen edema agudo del pulmón o que tienen síndrome coronado que está asociado a la hipertensión, la sospecha o el diagnóstico de disección aórtica. Todos paciente que reciba antihipertensión intravenoso sí o sí requiere monitoreo. ¿Qué parámetros vamos a monitorizar? La presión arterial invasiva o no invasiva cada 5 a 15 minutos, electrocardiograma continuo para poder detectar arritmias o isquemia y la saturación de oxígeno con la diuresis horaria. ¿Qué errores cometemos al momento de diagnosticar? Puede ser un diagnóstico erróneo tardío de las crisis hipertensivas que nos van a conducir ¿a qué? A consecuencias clínicas graves. ¿Cuáles son esos errores en la valoración inicial? A que subestimamos las cifras tensionales elevadas sin síntomas aparentes, el uso inadecuado de un equipo de medición, es decir, el manguito incorrecto, más pequeño para el paciente,
omitir mediciones bilaterales y repetidas para confirmar. Obviamente, estos errores de clasificación y evaluación nos va a dar que no buscamos activamente daño a órgano blanco subclínico y obviamente clasificamos de forma incorrecta entre la urgencia y la emergencia. ¿Qué consecuencias clínicas vamos a tener? La reducción excesiva de la presión arterial puede provocar hipoperfusión cerebral, coronario o renal y demora, ¿no?, en el tratamiento de una emergencia hipertensiva puede aumentar el riesgo de daño permanente o la mortalidad. Mi abordaje terapéutico en la urgencia hipertensiva. La reducción gradual durante 24 a 48 horas, evitando descensos bruscos. Mi meta inicial, una reducción del 15 al 20% en las primeras 24 horas, no más agresiva, y manejo generalmente ambulatorio. Medicamentos de primera línea, captopril 25 miligramos, amlodipino 10 miligramos o labetalol 200 miligramos, ambos vía oral. El inicio de acción puede estar entre los 30 a los 60 minutos con una reevaluación de qué, de la respuesta. Y obviamente tenemos que evitar el uso de qué, del nifedipino sublingual o mordible por riesgo de qué, de hipotensión brusca que puede generar en nuestro paciente. En la emergencia hipertensiva, los principios fundamentales, fármacos intravenosos titulables que van a tener acción rápida y de corta media, con una reducción inicial del 20 al 25% de la presión arterial media en las primeras 2 horas. Obviamente tenemos que evitar descensos bruscos que puedan comprometer que la perfusión renal, cerebral y coronaria. En el ictus o en el accidente isquémico e hipertensión crónica severa, el umbral de autorregulación va a estar desplazado, por lo cual la reducción siempre tiene que ser conservador. Tenemos que tener una monitorización continua con control hemodinámico que estrecho de la presión arterial, frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, y obviamente una vigilancia neurológica del nivel de conciencia y la focalidad. Los principios de la reducción en la emergencia hipertensiva en un 20 a 25% de la presión inicial en un tiempo en la primera hora. Fármacos de uso intravenoso como consideración. En la emergencia hipertensiva en un 20 a 25% del total en aproximadamente 24 a 48 horas, de preferencia antihipertensivos orales. En el ACV isquémico, por ejemplo, el 15% como máximo en un periodo de 24 horas, con extremar precaución por el riesgo de qué, de la hipoperfusión cerebral. En el hemorrágico hay que tener o mantener, ¿no?, la presión arterial sistólica menor a 140 en un tiempo de unas 6 horas, porque disminuir la expansión del hematoma vigilando la presión intracraneal. A nivel de la disección aórtica, la presión arterial sistólica objetivo es entre 100 a 120 de forma inmediata en minutos, con la combinación de qué, de beta bloqueantes más vasodilatador. Como precaución, la reducción excesiva o demasiado rápida puede provocar isquemia, tanto a nivel cerebral, renal o coronario. ¿Cuáles van a ser los fármacos de elección? Tomando en cuenta criterios fundamentales de selección. Órgano blanco afectado, cerebro, corazón, riñón. Velocidad de acción requerida. Inmediata en la emergencia, gradual en la urgencia. Hay que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente, si es que tiene patología cardíaca, renal, hepática o está embarazada. Ver el aspecto del mecanismo de acción, si va a ser vasodilatador, va a ser beta bloqueante o va a ser calcio antagonista. Hay que ver qué efecto hemodinámico va a tener. Reducción de la precarga, la poscarga, la contractilidad o de la frecuencia cardíaca. Determinan el perfil del efecto adverso y las contraindicaciones específicas que puede tener y obviamente la posibilidad de monitorización invasiva e intensiva. Dentro de los medicamentos vamos a tener aquí al nitroprusiato de sodio como una dosis de 0,25 a 10 microgramos kilogramo minuto. Va a tener una acción de forma inmediata con una duración de 1 a 2 minutos. Eh, es potente con efecto inmediato, con control preciso y obviamente va a tener desventajas, ¿no?
de que genera toxicidad por el tiocianato y el cianuro, hipotensión y efectos rebotos y es fotosensible. El abetalol, bolo de 20 a 80 miligramos cada 10 minutos y una infusión continua de 0,5 a 2 miligramos minuto, con un inicio entre 5 a 10 minutos con una duración de 3 a 6 horas. Tiene acción alfa y beta bloqueante y no es taquicardizante, pero sí dentro de los efectos o las desventajas puede generar vasoespasmo, bloqueo auriculoventricular e insuficiencia cardíaca. Tenemos al nicardipino de 5 a 15 miligramos con un inicio de 5 a 10 con una duración de 4 a 6. Es vasodilatador selectivo, útil principalmente en los accidentes cerebrovasculares. Obviamente que como desventajas genera taquicardia, cefaleas y rubor facial. Tenemos al esmolol con una carga de 500 microgramos kilogramo y una infusión de 25 a 300 microgramos kilogramo minuto, con un inicio entre 1 a 2 minutos, con una duración de 10 a 20. Es beta 1 selectivo con acción ultra corta. Sí genera bradicardia, broncoespasmo y está contraindicado en la insuficiencia cardíaca. El clevedipino, uno de los medicamentos más actuales que hay, tiene la dosis de 1 a 32 miligramos hora, de preferencia 1 a 16 ml hora, con un inicio de 2 a 4 minutos y una duración de 5 a 15. Es para tener un control preciso, ya que tiene un metabolismo independiente, tanto del riñón y como del hígado. Solamente está contraindicado en la alergia a la soja, a la soya, al huevo, en la hiperlipidemia y el costo que va a tener. El fenoldopán, una dosis de 0,1 a 1,6 microgramos kilogramo minuto con un inicio de 5 minutos y una duración de 10 a 20, que mejora así la perfusión renal, útil en la insuficiencia renal a causa de la crisis hipertensiva. Sí genera taquicardia, cefalea e hipocalcemia. La hidralazina y el enalaprilato ya no están útiles como tal. Dentro de los antihipertensivos orales tenemos el captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Tenemos a la clonidina, que es un agonista alfa 2. El amlodipino o amlodipina, un calcio antagonista. El abetalol, alfa y beta bloqueante. Y el losartán, que es un ARA2. La idea es reducir la presión arterial gradualmente entre 24 y 48 horas, con una reducción demasiado rápida que puede causar hipoperfusión a órganos. ¿Qué fármacos van a evitar o están contraindicados? En la enfermedad cerebrovascular, la nitroglicerina, principalmente en los accidentes cerebrovasculares isquémicos que provocan, ¿no?, la hipoperfusión cerebral y empeora el infarto. El diaxócido, que genera descensos bruscos, ¿no?, de la presión arterial con rebote, que empeora la perfusión. En las cardiopatías isquémicas está contraindicado la hidralazina en monoterapia porque activa, ¿no?, los reflejos simpáticos con taquicardia, aumento del consumo miocárdico y los bloqueadores de canales de hidropiridínicos de acción corta como el nifedipino, porque generan, ¿no?, una disfunción rápida y brusca de la presión arterial y el robo coronario. Y en la insuficiencia renal, los IECA y los ARA2, que están contraindicados, ¿no?, por la insuficiencia renal aguda establecida o la estenosis bilateral, el nitroprusiato en uso prolongado por el riesgo de la toxicidad. Hay que hacer un manejo también de pacientes frágiles, ¿no?, que son los ancianos con nefropatía, que tienen mayor riesgo, ¿no?, de complicaciones y principalmente de efectos adversos. En los ancianos, la reducción más gradual de la presión arterial tiene que ser entre 10 a 15% en las primeras 24 horas versus, ¿no?, ese 25% que teníamos como estándar. Iniciar con dosis de 30 a 50% menores, ¿no?, de los antihipertensivos, por lo cual se prefiere el clevedipino en este tipo de pacientes. Y obviamente el mayor riesgo de hipoperfusión cerebral, ¿no?, por alteración en cuanto a esa autorregulación a nivel cerebral. Con los que tienen nefropatía, evitar el nitroprusiato, el ajuste de la dosis en base al filtrado glomerular, donde tenemos las mejores opciones como el nicardipino, el abetalol y el clevedipino. Tiene que haber una monitorización estrecha, ¿no?, en cuanto a la función renal, los electrolitos y el balance hídrico en nuestros pacientes. Obviamente, las recomendaciones más actuales
van a estar de la American Heart Association, de la American College of Cardiology, donde nos hablan de las definiciones, donde los medicamentos de primera línea van a ser el clevedipino y el nicardipino. La Europa Society of Cardiology ya tiene nuevos algoritmos específicos, principalmente para la preeclampsia y la monitorización continua, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. La guía NICE nos habla, ¿no? De un tiempo máximo de 60 minutos para iniciar el tratamiento en las emergencias hipertensivas, que tiene una evidencia alta, clase uno, contraindicaciones absolutas de qué? De los betabloqueadores en la disección aórtica y el seguimiento obligatorio de 7 a 14 días después del alta en nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser mis metas terapéuticas y mi monitoreo? Si estamos en una emergencia hipertensiva general, la monitorización tiene que ser continua cada 5 a 15 minutos con una meta terapéutica de reducir entre 20 a 25 la presión arterial en la primera hora. Tanto en el ACV isquémico, con la monitorización continua, metas terapéuticas de la presión arterial menor a 180-105 y obviamente en un tiempo recomendable que puede ser conservador y gradual. En el hemorrágico tiene que haber una monitorización continua más la presión intracerebral con presiones meta de 130, 150, principalmente la sistólica, con un tiempo recomendado de 1 a 2 horas. En los síndromes coronarios y en el edema agudo de pulmón, la monitorización tiene que ser continua más la presión arterial no invasiva y el electrocardiograma con metas, ¿no? De la presión arterial menor a 140-90 en un tiempo de 30 a 60 minutos. En la disección aórtica tiene que ser una monitorización continua con una meta de la presión arterial sistólica entre 100 a 120, entre 10 a 20 minutos como tiempo recomendable para bajar. En la inflancia la monitorización puede ser intermitente, pero tenemos que tener una monitorización fetal. La presión arterial tiene que ser menor a 160-110 en los primeros 30 a 60 minutos. Y en la urgencia hipertensiva la monitorización es intermitente, donde mi meta terapéutica es bajar entre el 15 al 20% en las primeras 24 horas, con un tiempo recomendable de 24 a 48. Parámetros adicionales: el estado neurológico, la diuresis horaria, la frecuencia cardíaca, la saturación, la función renal y el balance hídrico. Obviamente van a haber complicaciones del tratamiento, como la hipoperfusión cerebral, que va a dar una isquemia cerebral, ya se ve isquémico, por una reducción de más del 25% de qué, de la presión arterial en la primera hora. Va a haber una insuficiencia renal aguda por la hipoperfusión renal o la toxicidad farmacológica, principalmente el nitroprusiato mayor a las 48 horas. Va a haber una isquemia miocardia que genera esa disminución de la perfusión en pacientes con estenosis. Va a haber hipertensión de rebote cuando hayamos suspendido de forma brusca los antihipertensivos de acción corta, como la clonidina o el abetalol, y obviamente la toxicidad farmacológica, principalmente por el nitroprusiato, que aumenta el tiacinato cianuro y las bradicardias severas por los beta bloqueantes. La reducción gradual del 15 al 25%, luego 10 a 15 en las siguientes 2 a 6 horas, con monitorización continua del paciente con REM. ¿Cómo va a ser mi manejo del accidente cerebrovascular isquémico con crisis hipertensiva? No tratar la presión arterial elevada inicialmente, excepto si la presión es mayor a 220-120 o si hay una indicación para trombólisis. Si es candidato a trombólisis, mantener la presión arterial menor a 185-110 antes, durante y 24 horas después. Tiene que haber una reducción gradual del 10 al 15% en las primeras 24 horas. Y el fármaco de elección, la betalol, nicardipino y el clevedipino, y evitar principalmente los nitroprusianos. Obviamente que si reducimos de forma agresiva la presión arterial, vamos a empeorar la isquemia al comprometer que la perfusión cerebral en áreas de penumbra. Si es hemorrágico, mi meta va a ser una presión arterial sistólica menor a 140 en las primeras 6 horas, con reducción gradual. Es decir, que tengo que evitar descensos mayores al 15% en la primera hora, con monitorización continua. Medicamentos de primera línea: la betalol 10 a 20 miligramos cada 15 minutos o nicardipino 5 a 15 miligramos hora.
Alternativas, vamos a tener al clevedipino de 2 a 4 miligramos hora o el enalaprilato intravenoso en 1,25 a 5 miligramos cada 6 horas. Evito el nitroprusiato y los descensos bruscos, ya que esa reducción agresiva de la presión arterial está indicada excepto ante la sospecha de hipertensión intracraneal significativa en nuestro paciente. En el edema agudo del pulmón, vamos a utilizar vasodilatadores como la nitroglicerina intravenosa de 5 a 200 microgramos minuto como primera línea terapéutica. Podemos utilizar diuréticos como la furosemida entre 40 a 80 miligramos para el control de la volemia. Tenemos alternativas con efectos en la reducción rápida de la postcarga, que va a ser el clevedipino y el nicardipino. Obviamente, tenemos que mejorar, ¿no?, la oxigenación y reducir el trabajo inspiratorio en casos moderados severos que van a requerir CPAP o ventilación no invasiva. Mi monitorización tiene que ser específica, con una monitorización hemodinámica continua, con evaluación constante del trabajo respiratorio y el patrón ventilatorio, y obviamente la determinación seriada de troponinas y péptidos natriuréticos cerebrales. El manejo del síndrome coronario agudo con crisis hipertensiva va a ser una reducción gradual de la presión arterial. ¿Para qué? Para mantener esa perfusión coronaria menor al 25% en las primeras 2 horas. Podemos utilizar beta bloqueadores como el metoprolol o el esmolol como fármacos de primera línea. Y si no hay contraindicaciones, vamos a utilizar la nitroglicerina intravenosa. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? La hipotensión, el infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho. Mi meta inicial, presión arterial sistólica de 130 a 140, mantener una presión arterial media mayor a 65. Y mi monitorización continua, obviamente tengo que evitar la hipotensión iatrogénica que puede comprometer la perfunción coronaria. Mi manejo de la preeclampsia y de la eclampsia, principalmente la preeclampsia, que va a ser esa emergencia hipertensiva en específica del embarazo mayor a 20 semanas, que va a requerir un tratamiento inmediato. Fármacos de elección, la betalol, 10 a 20 miligramos intravenosos de forma inicial, luego 20 a 80 de 10 a 15 minutos, como una máxima de 300 miligramos. Hidralacina, de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos, teniendo el cuidado de que pueda generar hipotensión brusca. El nifedipino oral de 10 a 20 miligramos cada 30 minutos, no sublingual. Y el sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos intravenosos en 20 minutos, seguido de 1 a 2 gramos cada hora para la prevención de qué? De la eclampsia. Mi monitorización tiene que ser materno-fetal, con monitorización continua, tanto de la paciente y de la fetal continua, y obviamente la valoración multidisciplinaria para la toma de decisiones sobre la finalización del embarazo. La hipertensión en la disección aórtica es una emergencia con una reducción agresiva y controlada con una meta inicial menor a 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en 20 minutos si es posible. Primera línea, dentro de la estrategia farmacológica, una combinación de un beta bloqueador más un vasodilatador. Es decir, la betalol intravenoso, 20 miligramos, luego 20 a 80 cada 15 minutos, o esmolol en un bolo de 500 microgramos kilogramo, más una perfusión de 50 a 200 microgramos kilogramo minuto, más el nitroprusiato de 0,3 a 0,5 microgramos kilogramo minuto. Mis objetivos hemodinámicos: frecuencia cardíaca entre 60 a 80, una presión arterial sistólica entre 100 a 120 con un descenso gradual. Consideraciones especiales: la monitorización continua con el ajuste minucioso de las infusiones y evitar que la vasodilatación aislada, porque puede generar un reflejo taquicárdico. Se puede consultar a la parte quirúrgica mientras se estabiliza la presión. Hacemos el manejo farmacológico para que el paciente pase a la parte quirúrgica. En la glomerulonefritis aguda, eh, que tiene que ser particularmente en niños y adultos jóvenes, que pueden precipitar hacia una emergencia como tal, porque se da en la parte fisiopatológica una activación, ¿no?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la retención del sodio y del agua, con alteración de la autorregulación vascular intrarrenal, generando, ¿no?, una filtración glomerular inadecuada.
Mi enfoque terapéutico, ¿qué va a ser? De preferencia, utilizar beta bloqueadores de canales de calcio, como el amlodipino o el nicardipino en esta fase aguda. Tengo que evitar IECAS ARA2 y considerar diuréticos de asa con precaución del balance hídrico negativo, principalmente la furosemia. El tratamiento en pacientes con comorbilidades, por ejemplo, si tienen diabetes, tengo que utilizar IECA ARA2, antagonistas del calcio y la betalol. Si tienen insuficiencia renal crónica, el amlodipino, el labetalol, nicardipino y el clevidipino. Si tienen cardiopatía isquémica, voy a utilizar nitratos, beta bloqueadores, nicardipino y clevidipino. En el EPOC con asma, antagonistas del calcio, IECAS, ARA2, clevedipino. En el embarazo, el labetalol, nifedipino, hidralazina, metildopa. Y en el ictus previo, el labetalol, nicardipino y el clevedipino. Tenemos que tener un manejo post-crisis y la transición a terapia oral, que van a tener criterios para iniciar la transición: presión arterial estable por al menos 12 a 24 horas con valores menores a 160-100, ausencia de síntomas agudos de daño a órgano blanco y obviamente la resolución o estabilización de la condición precipitada. ¿Cuál va a ser mi protocolo sugerido? De acuerdo a las guías de las guías europeas, por ejemplo. Iniciar antihipertensivo oral mientras se está administrando el tratamiento intravenoso, reduciendo gradualmente la dosis parenteral entre 6 a 12 horas de acuerdo a la respuesta clínica. Preferir fármacos de acción prolongada, como el telmisartán y la amlodipina, con monitoreo estrecho y programar un seguimiento ambulatorio en 72 horas o 7 días. Hay recomendaciones prácticas, ¿no? Para el equipo de emergencia: la evaluación inicial, el diagnóstico rápido, el tratamiento inmediato, los fármacos que tienen que preparar, la monitorización y la comunicación y el traslado que van a tener nuestros pacientes. Mi resumen y mis mensajes claros: diagnóstico y clasificación. Emergencia hipertensiva, presión arterial mayor a 180-110 más daño agudo a órgano blanco. Tenemos que hacer un examen completo enfocado en signos orgánicos. Estudios complementa siempre dirigidos por la sospecha clínica. Principios terapéuticos: reducción gradual, 20 al 25 en la primera hora, no más del 25% en las primeras 6. Selección del fármaco según el órgano y las comorbilidades. En los ACV isquémicos, la reducción de la presión tiene que ser excepto si está más de 220-120 o va a un tratamiento trombolítico. En la disección aórtica, el descenso tiene que ser inmediato, con beta bloqueadores más vasodilatadores. En la preclan, sulfato de magnesio más antihipertensivos. Y obviamente la prevención y el seguimiento. La transición planificada a antihipertensivos orales con seguimiento tras el alta 48 a 72 horas. Mis conclusiones: las crisis hipertensivas requieren, ¿no?, una identificación rápida y diferenciada que precisa entre una urgencia y una emergencia para garantizar que un manejo apropiado. La reducción de la presión arterial debe ser controlada y gradual, 20 a 25% en la primera hora, evitando descensos bruscos que puedan provocar que hipoperfusión. La elección del fármaco debe individualizarse según el órgano afectado, las comorbilidades y la presentación clínica. He utilizado todas estas referencias bibliográficas, como pueden observar, para el desarrollo de mi presentación y obviamente las guías clínicas y de consenso, las más actuales que hay actualmente, y los artículos y publicaciones recientes hasta el 2025 para el desarrollo de esta presentación. Quedo atento a sus consultas, dudas hasta este tema antes de ingresar al siguiente, o todo está claro y preciso. Bueno, perfecto, todo claro, muy bien. Son las 20:22. Nos vamos a dar un break hasta las 20:30, por favor, y continuamos.
Perfecto, continuaremos para ver lo que es el aspecto de las taquicardias o de las taquiarritmias en los servicios de emergencias. Hay que tomar en cuenta principalmente que nuestros objetivos fundamentales va a ser diferenciar no la taquicardia de QRS estrecho versus las taquicardias de QRS anchos y las taquicardias irregulares. Obviamente, todo esto va a ser valorado en base a la situación del paciente, las características electrocardiográficas y obviamente la atención inicial de emergencias para este tipo de taquicardias, que puede incluir incluso desde terapia mecánica, farmacológica, eléctrica, cuando sea necesario la aplicación como tal. La identificación de un paciente que experimenta una taquicardia como asintomático, sintomático pero estable, o incluso sintomático pero inestable o sin pulso, debemos de identificar al momento de la atención como tal. Para lo cual tenemos que ver también el aspecto de la cardioversión sincronizada que se va. Y es aquí que vemos que el algoritmo que vamos a utilizar para las taquicardias simplemente va a ser una pauta en cuanto al tratamiento que se va a utilizar cuando se presta atención a los pacientes. Nosotros debemos ser capaces de reconocer si un paciente está sintomático, si está sintomático pero a la vez estable, sintomático pero inestable o sin pulso. Este algoritmo requiere que evaluación del paciente, reconocimiento del ritmo y el conocimiento de qué, de medicamentos, maniobras vagales y terapia eléctrica. Obviamente que dentro de los signos y síntomas que experimenta un paciente con taquicardia va a depender de qué, de la respuesta ventricular, la frecuencia ventricular, la duración de la taquicardia, la salud general del paciente y la presencia de una enfermedad cardíaca subyacente. Obviamente, mientras más rápida sea la frecuencia cardíaca, más probable puede que el paciente presente signos y síntomas que van a estar derivados de qué, de la rapidez. Y es por eso que me tengo que hacer tres preguntas. ¿El paciente está asintomático, sintomático pero estable, sintomático e inestable o sin pulso? ¿El QRS es ancho o estrecho? Y si es ancho, ¿será que es monomórfico o polimórfico? ¿El ritmo ventricular, será que es regular o es irregular? Dentro de los síntomas y los signos que va a tener nuestro paciente, va a estar principalmente los cambios agudos, ¿dónde? En el estado mental, el dolor en el pecho, la piel fría y pálida y húmeda, la disminución de la diuresis, la insuficiencia cardíaca, la hipotensión, la congestión pulmonar, la dificultad para respirar y evidentemente los signos de shock que va a poder presentar nuestro paciente en la evaluación que tengamos. Dentro de las taquicardias sintomáticas, que el tratamiento de estos pacientes puede ser bastante complejo, ustedes que van a ser pronto proveedores de soporte cardíaco vascular avanzado, la importancia que tienen que es reconocer cuándo deben consultar a un experto con respecto a la interpretación del ritmo, la medicación o las decisiones que se debe tomar en el manejo como tal. Dentro de las taquicardias de QRS estrecho, tenemos a la taquicardia sinusal, que simplemente es una respuesta normal a la demanda del organismo de aumentar, ¿no?, el gasto cardíaco, que resulta de muchas condiciones. Y obviamente el tratamiento solamente va a estar dirigido a qué? A corregir la causa subyacente. Esas vamos a poder presentar también las taquicardias supraventriculares, que se van a presentar las taquicardias auriculares, que simplemente consisten en una serie de latidos rápidos regulares, precedentes de un lugar irritable de las aurículas a una velocidad superior a los 100 latidos por minuto. Tenemos a la taquicardia paroxística supraventricular, que se utiliza para describir esas taquicardias supraventriculares que comienzan y terminan de forma repentina. Un ritmo aparentemente normal y el inicio de esa taquicardia supraventricular que va a comenzar y va a terminar de forma repentina. Las taquicardias auriculares
va a presentar posibles signos y síntomas, como puede ser palpitaciones, sensación de aleteo en el pecho, presión en el pecho, disnea, fatiga, mareos o aturdimiento, con síncope que puede presentar. Si es sintomático, como resultado de una tasa rápida, pero está estable, tengo que manejar cómo, con oxígeno, si es que esté indicado, obtener un acceso vascular y un electrocardiograma de 12 derivaciones, iniciar las maniobras vagales, si no me funciona, utilizar la adenosina como fármaco de elección o un beta bloqueador de canales de calcio o beta bloqueantes. Las maniobras vagales generalmente es una estimulación, la aplicación mediante un estímulo frío en la cara durante aproximadamente 10 segundos o maniobras de Valsalva. Mayor éxito si el paciente está en posición supina con una exhalación forzada durante al menos 15 segundos. Y obviamente existe la maniobra de Valsalva modificada con la elevación de las extremidades. La adenosina tiene una indicación que van a ser las taquicardias regulares de QRS estrecho estable, las taquicardias regulares con QRS estrecho inestable, mientras se realizan los preparativos, ¿no? Para la cardioverso sincronizada y las taquicardias estables regulares de QRS ancho. Las dosis, 6 miligramos por vía intravenosa rápida en 1 a 3 segundos y si no hay respuesta en 1 a 2 minutos, dar 12 miligramos, que puede repetirse la dosis de 12 miligramos una vez después de 1 a 2 minutos, seguido de cada dosis con un lavado de 20 ml de solución salina normal. La evidencia médica actual 2025 de la publicación reciente de hace una semana atrás habla de que ya no va a ser 6 miligramos la dosis inicial, sino va a ser una dosis inicial de 12, 18 y 18, que ya va a ser publicado. Ahorita está en un paper preprint que todavía no está oficializado, pero va a ser la nueva dosis que van a utilizar. Obviamente que la adenosina, tenemos que tener controles constantes del electrocardiograma, va a tener efectos adversos transitorios que suelen resolverse en 1 a 2 minutos. Vamos a tener a los bloqueadores de canales de calcio que van a tener una indicación, ¿no? En las taquicardias estables, eh, con cueres estrechos si el ritmo persiste a pesar de las maniobras vagales o de la adenosina o si la taquicardia es recurrente. Te sirve también para controlar, ¿no? La frecuencia ventricular en pacientes que tienen eh, fibrilación auricular o aleteo auricular. Dentro de estos bloqueadores de canales de calcio tenemos al verapamilo, que viene en 2,5 miligramos por ml. La dosis va a ser de 2,5 a 5 miligramos por vía intravenosa lenta durante 2 minutos. Administrar a lo largo de 3 a 4 minutos en adultos mayores o cuando la presión arterial está dentro eh, de lo que es el rango inferior de lo normal. Puede repetirse cada 5 a, a 15 minutos si es que hay, o sea, si es que no hay respuesta y la presión arterial permanece normal o elevada, la dosis total máxima es de 20 a 30 miligramos. ¿Puede empeorar la hipertensión? Sí, hay que controlar de cerca la presión arterial, la frecuencia cardíaca y obviamente que hay que evitar en las siguientes situaciones. En la insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o aleteo auricular, que pueden estar o no asociados a un síndrome de preexcitación que ya es conocido. Eh, en la taquicardia de QRS ancho, que puede precipitar a una fibrilación ventricular. Los beta bloqueantes, que están indicados en las taquicardias de QRS estrecho si el ritmo persiste a pesar de las maniobras vagales a la adenosina o es una taquicardia recurrente, para el control de la frecuencia ventricular en las FAs y en el aleteo auricular, si no hay signos de, de insuficiencia cardíaca y en las formas específicas, ¿no? De lo que son las taquicardias ventriculares polimórficas. En general, los pacientes con enfermedad reactiva de las vías respiratorias no deben recibir lo que son los beta bloqueadores o beta bloqueantes. Algunos beta bloqueantes pueden o se deben utilizar con precaución en pacientes con algún deterioro, ¿no? De la función renal o hepática. Dentro de las taquicardias auriculoventriculares con reentrada, suele estar causado, ¿no?
por un complejo auricular prematuro que se propaga por el circuito eléctrico y el resultado es un ritmo ventricular muy rápido y regular que oscila entre 150 a 200 latidos. Si es sintomático como resultado, ¿qué tenemos que hacer? Oxígeno, obtener un acceso vascular y electrocardiograma de 12 derivaciones, maniobras vagales y la adenosina como fármaco de elección y los beta bloqueadores o beta bloqueantes o los bloqueadores de canales de Carr. Si el paciente es inestable con signos y síntomas de compromiso hemodinámico, oxígeno, si está indicado, acceso vascular, sedación, si es que el paciente está despierto y lo permite, considerar la adenosina o la cardioversión sincronizada. En las taquicardias de QRS ancho, donde la mayoría tienen complejos amplios, son taquicardias ventriculares, algunas pueden venir con bloqueo de rama de His o conducciones aberrantes y otra vez y otros son ritmos, ¿no? Ventriculares o una taquicardia con conducción AB asociada o está mediada por una vía accesoria. Lo mejor es consultar muchas de las veces a un experto para tratar a este tipo de pacientes con taquicardias de complejo. Este paciente puede estar estable, el QRS es amplio, el ritmo es regular y los complejos QRS tienen una forma similar, es decir, son monofórmicos, donde la adenosina también va a ser el primer fármaco que se debe administrar. Para para la terminación farmacológica de estas taquicardias anchas, probablemente puedan ser taquicardias ventriculares, se puede utilizar también la procainamida, la miodarona o el sotalol. La miodarona, que todos lo conocemos y tenemos acceso a este medicamento, tiene una dosis de carga de 150 en bolo durante 10 minutos. Puede repetirse cada 10 minutos según sea necesario. Y después de la cardioversión hay que seguir en una infusión continua. Dentro de la hipotensión y la bradicardia, que son los efectos adversos más comunes, para disminuir esto, tenemos que disminuir la velocidad de infusión o interrumpir la medicación. Puede que haya un efecto aditivo con otros medicamentos que puedan prolongar el intervalo QT. Las taquicardias ventriculares monomórficas, donde están asociados a la taquicardia, puede variar. No siempre producen signos de inestabilidad. Pueden ocurrir con o sin pulsaciones. Si el paciente está sin pulso, inician la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación. Si el paciente está estable pero con síntomas, oxígeno, acceso intravenoso y antiarrítmicos ventricular. Y si el paciente está inestable, oxígeno, acceso intravenoso y sedación y seguido de la cardioversión sincronizada. En las taquicardias irregulares, vamos a tener que van a generar una gravedad en cuanto a los signos y los síntomas. Y a veces es también consultar, no está de mal, a un experto para tratar eso, principalmente a los cardiólogos. Dentro de esto tenemos al ataque auricular multifocal, que es un ritmo irregular con una frecuencia ventricular superior a 100 latidos por minuto. Se requiere al menos tres configuraciones diferentes de la onda P vistas en la misma derivación para el diagnóstico de ese ataque auricular multifocal. Aquí ven una forma, aquí está mellada, aquí está subida con descenso, esas ondas P. El tratamiento se dirige a la causa subyacente, que puede ser la hipoxia, la acidosis o las alteraciones hidroelectrolíticas. Debido a que la tensión arterial no involucra la reentrada a través del nódulo ínfimo, es poco probable que las maniobras, tanto vagales o la administración de adenosina, pueda terminar el ritmo. El flúter auricular, donde las ondas se asemejan a los dientes de una sierra o en valla, se denominan ondas de aleteo o ondas F. Estas ondas son predominantemente negativas en las derivaciones 2, 3 y ABF y positivas en B1. Dentro de las tasas, el control de la tasa puede utilizarse lo que son los beta bloqueantes o los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el diltiazem, que van a ser los fármacos de elección. Y obviamente el control farmacológico del ritmo, que podemos consultar con el cardiólogo. Y se puede utilizar la ibutilida, que puede
dice siempre que no haya contraindicación para su uso. Y obviamente la cardioversión sincronizada, que debe realizarse con prontitud en cualquier paciente que esté hemodinámicamente inestable. La fibrilación auricular es un ritmo ventricular irregular con presencia de ondas fibrilatorias. Hay que controlar la tasa, el control farmacológico del ritmo y la cardioversión sincronizada. En las taquicardias ventriculares polimórficas, donde los complejos QRS varían en forma y amplitud de un latido y otro, que parecen girar de vertical a negativo o de negativo a vertical y viceversa, asemejándose al uso como tal. Se pueden identificar varios tipos de taquicardias ventriculares polimórficas y obviamente se puede producir, ¿no? En presencia de un intervalo acute largo que se denomina, ¿no? El famoso torsoide point. Se produce en presencia también de un intervalo acute normal que se puede denominar taquicardia ventricular polimórfica de QT normal. Hay que recordar que tenemos que tratar la isquemia si es que está presente. Hay que corregir las isquemias, las anomalías electrolíticas. Hay que interrumpir cualquier medicamento que pueda estar tomando y que prolongue el intervalo QT. Y la miodarona intravenosa, el magnesio, los betabloqueantes pueden ser eficaces. Obviamente, dependiendo principalmente de la causa que haya llegado a la taquicardia ventricular eh, polimórfica en nuestro paciente. Y si el paciente está inestable y no tiene pulso, tenemos que desfibrilar. ¿Cómo hacemos el aspecto de la cardioversión sincronizada? La cardioversión sincronizada simplemente es, ¿no? La administración de descarga eléctrica al corazón que está programada para que se produzca durante la despolarización ventricular, es decir, el QRS, que va a reducir ¿qué? El potencial de entrega de energía durante un periodo vulnerable de la onda T. La máquina, en este caso el monitor, debe ser capaz de detectar un complejo QRS para poder sincronizar. Se utiliza para tratar los ritmos que tienen complejos QRS claramente identificables y una frecuencia ventricular rápida. La cardioversión no se utiliza para tratar ritmos que desorganizados, como por ejemplo la taquicardia ventricular polimórfica, o aquellos que no tienen un complejo QRS claramente identificado, como la fibrilación ventricular. Se colocan las almohadillas combinadas en la posición adecuada sobre el pecho desnudo del paciente. Se pulsa el control sync del desfibrilador para asegurarse de que la máquina esté marcando cada complejo QRS y no haya ningún artefacto. Se selecciona el nivel de energía adecuado en el desfibrilador. Se pone el pulso, el botón de cargar del desfibrilador y se vuelve a comprobar el ritmo en el electro y se aprieta el botón shock o de descarga para que suministre la energía, en el cual se ha administrado la energía y automáticamente vuelve el paciente a su ritmo normal. Algo fácil y sencillo para la interpretación en el servicio de emergencias. Consultas, dudas, preguntas al respecto. Hasta este momento, ¿todo está claro o nada está claro? Perfecto, que todo esté claro. Voy a dejar las actividades hasta mañana a medianoche y las van a tener para responder el examen y las actividades hasta el 10 de agosto, por si acaso. Les estoy avisando con anticipación para que puedan realizar sus actividades como tal. ¿Alguna duda, algo más? Todo claro, doctor, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Tengan buenas noches.